Cordial saludo a todos los que a esta hora me ven. Les invito a que se suscriban al canal Adventista Sana Doctrina eh, para que siempre que subamos un video estén conectados con el contenido de este canal Adventista Sana Doctrina. Hoy vamos a tener el repaso de lesión. Y el título de la lesión de esta semana, imágenes tomadas desde el matrimonio. Y como siempre tenemos la costumbre, antes de comenzar el tema, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo por medio de la oración, para que lleguemos con confianza al trono de la gracia, donde está sentado el Padre en el trono, en el lugar santísimo, y su Hijo amado intercediendo por nosotros. Entonces, les invito a que inclinemos nuestro rostro y tengamos la palabra de oración. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa y divina presencia, oh Dios, y ahora que nos dedicamos a hacer este estudio, este repaso de lesión, no queremos hacerlo con sabiduría humana, sino con la sabiduría que desciende de lo alto, desde el trono de la gracia, desde el lugar santísimo, el Padre de las luces. Bueno, te imploramos a ti, oh Padre, y que nuestro Señor Jesucristo interceda ante ti, ante tu trono, oh Padre Celestial, para que tú nos envíes el Espíritu Santo a este lugar y tome cerebro, corazón y mente de este instrumento humano que tú estás utilizando para predicar el Evangelio, y cerebro y corazón y mente de todos y cada uno de los que van a ver este video y oír este video. De manera, Padre misericordioso, que todos seamos edificados y tengamos un desarrollo y crecimiento espiritual para el reino de los cielos. Pedimos, Señor, pues, Padre misericordioso, que perdone todos nuestros pecados y faltas. Y no porque nosotros haya méritos, sino los méritos santos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Y también anhelamos la compañía de tus santos ángeles. Amén. Amén y amén. Muy bien. Imágenes tomadas de el matrimonio. Y como bien lo venimos estudiando, siempre hay un versículo que lo llamamos nosotros en la lección el versículo de memoria. Y lo encontramos en Apocalipsis capítulo 19, versículo 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces él dijo, escribe, bienaventurados los llamados a la cena de las bodas del Cordero. Además dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. O sea, imágenes tomadas acerca del matrimonio para interpretar la profecía nos relaciona verdaderamente el matrimonio con unas bodas. O sea, Dios quiere celebrar unas bodas con su iglesia, porque la iglesia la compara con la novia y con la esposa que va a tener este encuentro en el cielo para tener este maravilloso banquete. Aquí se está preparando la novia para cuando Cristo venga podamos ir a celebrar este banquete en la casa de Dios, en el cielo. Entonces, la Biblia contiene muchas historias de amor que revelan poderosamente diversos aspectos de la salvación y del amor de Dios hacia su pueblo. El matrimonio, la más íntima de las relaciones, es una escuela en la que, si participamos de ella de acuerdo con el modelo original de Dios, podemos descubrir profundas lecciones acerca de su amor por nosotros, de nuestra relación con Él y de lo que ha hecho para redimirnos. Ese matrimonio es algo como que Dios toma para identificar su iglesia y su pueblo. Las ideas modernas acerca del amor y del matrimonio han distorsionado nuestra capacidad de apreciar lo que Dios intenta enseñarnos por medio de la unión matrimonial. Aunque la pecaminosidad humana ha pervertido enormemente el matrimonio,
Este sigue siendo un poderoso medio para enseñar la verdad. O sea, el matrimonio sigue siendo un medio para enseñar la verdad, y Dios, a través del matrimonio, quiere ilustrar lo que verdaderamente Él quiere con su pueblo o con su iglesia. Y además nos ayuda a identificar también lo que se llama la verdad profética. Además de promover la dicha humana, el matrimonio debería ser una escuela en la que aprendamos profundas lecciones acerca de nosotros mismos y de nuestra relación con Dios. Entonces, esta semana vamos a mirar, para el repaso de esta semana, vamos a mirar ilustraciones, o sea, del matrimonio, para mirarlos y compararlos con la profecía y con lo que Dios quiere con nosotros. O sea, la intimidad. Ustedes, una sola carne. Entonces, en el Génesis capítulo 2, todo comienza desde el Génesis, del fundamento verdaderamente del matrimonio está en el Génesis. El Génesis nos dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 2, 23 al 25, nos dice de la siguiente manera. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces vemos que Dios, viendo que Adán estaba solo, le hizo una esposa, una mujer, para que fueran una sola ¿qué? Una sola carne. O sea, para que tuvieran intimidad, para que fuera una pareja y que todo lo tuvieran en común. O sea, y que todo fuera para bien de los dos. Adán se alegró al ver a esta mujer y dijo, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Entonces, pocas metáforas bíblicas subrayan tanto la intimidad de la relación que Dios anhela tener con la humanidad como la del matrimonio. Y en Apocalipsis, en Efesios capítulo 5, 29, nos habla de lo siguiente. En Efesios capítulo 5, versículo 29 al 32, nos habla de lo siguiente. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de su iglesia. Entonces vemos que Dios relaciona la iglesia y la compara con un matrimonio. Un matrimonio debe tener una buena relación. Un matrimonio debe tener una intimidad bien conformada por el hombre y la mujer. Asimismo, Dios quiere tener intimidad con su ¿quién? Con su pueblo o con su iglesia. Entonces, en el tiempo de Jesús, cuando Jesús vino a esta tierra y tomó forma humana, vemos que los fariseos le hicieron una pregunta a Jesús en Mateo capítulo 19, versículo 7. En Mateo capítulo 19, versículo 7 nos dice de la siguiente manera. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio? En una ocasión en que Jesús se dirigía a los fariseos, citó el relato del Génesis acerca del matrimonio. Y entonces ellos le preguntaron, entonces, ¿por qué Moisés mandó dar carta de qué? De divorcio. Moisés era considerado como un profeta, un fundador de la nación. Imagina lo que significaba cuestionar al autor de la instrucción matrimonial, enfrentándolo con su propio profeta, como de costumbre los fariseos intentaban así demostrar que las enseñanzas de Jesús
contradecían las escrituras. Ellos querían mostrarlo como un falso profeta o como una persona que no sabía nada de las escrituras. Querían mostrarlo quién, este imperio romano, estos fariseos. El matrimonio fiel para toda la vida fue el ideal establecido por Dios al crear al ser humano. Así lo mismo Dios quiere con su pueblo, que su pueblo desde acá tenga una relación como el matrimonio para toda la vida. El matrimonio es para toda la vida y Dios quiere una iglesia pura o un pueblo puro y santo porque quiere establecer un matrimonio para toda para toda la vida. Entonces, por eso el matrimonio es una ilustración muy bien para lo que Dios quiere verdaderamente como con nosotros. Nosotros somos, dice él, somos como la esposa y quiere tener una relación eterna. O sea, hasta que la muerte lo separe en la cuestión del matrimonio. Pero en la cuestión con Dios, no va a haber separación para aquellos verdaderamente que quieren establecer un matrimonio con Él, sino que van a seguir desde aquí, desde esta tierra, y claro, lógico, cuando Cristo venga por toda la eternidad, y cuando si uno muere, entonces Dios lo resucita, y si está vivo, pues seremos transformados y seremos llevados al reino de los cielos. Entonces, el matrimonio fiel y para toda la vida fue el ideal establecido por Dios. Al crear al ser humano, por desgracia, la humanidad caída arruinó este preciado don de Dios. Y Dios quiere que todo mundo sea salvo y que todos procedamos al arrepentimiento y que todos seamos fieles a Él. Pero resulta y pasa que en este mundo entró el pecado y por lo tanto habrán personas que se salvarán y habrán personas que no. Por eso en el matrimonio hay matrimonios que fallan, otros no. Pero eso tiene que ver con una verdadera relación o con verdaderamente la conciencia o lo que verdaderamente uno establezca o tenga conocimiento de que es un matrimonio y que es para qué, para toda la vida. En el matrimonio, la unión íntima de dos personas imperfectas siempre será motivo de tensión. A su vez, el matrimonio entre la Iglesia y Cristo es la unión entre un Salvador perfecto y una esposa imperfecta. Sin embargo, es posible aprender acerca del amor de Dios a partir de lo que representa un buen matrimonio. Entonces, este buen matrimonio vamos a mirarlo en tres fases. En primer lugar, perdona a tu cónyuge aunque no lo merezca. Así como Cristo nos perdona aunque no lo merezcamos. O sea, para que un matrimonio dure y viva perfectamente y hasta como dice, hasta que la muerte lo separe, debe de ser un matrimonio que aprenda a perdonar, tanto el hombre como la mujer. Y que el hombre no mire los defectos de la mujer, ni la mujer mire los defectos del hombre, sino que más bien no miremos lo malo, sino lo bueno de la persona. Porque pueden haber muchas cosas buenas en la persona y puede haber una cosa mala en la persona. Y por eso se puede arruinar el matrimonio si la persona no sabe apreciar lo que es el don que Dios ha dado en el matrimonio. Entonces, el segundo, acepta a tu cónyuge a pesar de sus defectos, así como Cristo nos acepta a pesar de nuestros defectos, a pesar de los nuestros. Tercero, valora a tu cónyuge más que a ti mismo, así como Cristo nos valoró más que a sí mismo, pues Él se entregó ¿por quién? Por nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿De qué manera podría esto, tres principios basados en el Evangelio, ayudarnos no solo a entender cómo se relaciona Dios con nosotros, sino también a fortalecer cualquier matrimonio? O sea, hay que aprender a perdonar y hay que aprender a aceptar a las personas a pesar de sus defectos. Hay que aceptar al cónyuge, tanto la mujer como el hombre.
Todos tenemos defectos y todos tenemos alguna cosa. Y esa una sola cosa puede querer arruinar un matrimonio. Pero cuando un matrimonio verdaderamente se ama y quiere, entonces no mira lo malo, sino que miran lo bueno de la persona. Y cuando usted mira lo bueno de la persona, a pesar de que hayan problemas y distinciones y muchas cosas, usted siempre va a tener lo bueno de esa persona. Y por eso muchas personas hay muchos hogares pueden establecerse hasta a que la muerte los separe. Y así Dios quiere con su iglesia y con su pueblo, hasta que cuando Él venga y podamos seguir con Él, porque desde aquí nosotros somos la novia, pero llegaremos a ser y la esposa antes de Cristo venir. Y cuando Cristo venga, entonces vamos a estar con Él en el cielo celebrando las bodas, o sea, celebrando la fiesta de bodas. Esa es la más importante. Entonces, una sola carne. Dios quiere que conformarnos como iglesia, como pueblo, en una sola carne, al pueblo de Israel y hoy al Israel espiritual, y hoy en día a la última iglesia, que es la iglesia adventista del séptimo día, para que predique un evangelio a toda nación, tribu y lengua y pueblo. Entonces, la novia hermosa, nosotros somos la novia ¿qué? Hermosa, o el pueblo de Israel era la novia hermosa. Y la miramos en Ezequiel capítulo 16, del 4 al 14, nos narra esta novia hermosa que Dios vio en el pueblo de Israel. En el 16, 4 al 14 nos dice: y cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo puse junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres, te dije, vive, sí, te dije, cuando estabas en tu sangre. Vamos a dejarlo hasta ahí. Y entonces vemos que esta novia hermosa, es la nación de Israel, es descrita allí como un bebé, como una bebé abandonada en un campo para que muriera. O sea, el pueblo de Israel no era el mejor pueblo, no era desechado, era un pueblo que, como todos, Dios miró en él. Y dice que, ahí dice el relato bíblico, que le puso alhajas y la atavió bien ataviada, pues claro que eso es una metáfora, algo que está hablando de la novia. No quiere decir que hoy en día entonces ya las mujeres puedan poner en aritos y puedan ponerse en joyas y todas estas cosas, no. Sino que está usando esto como como una metáfora. Y como una cuestión de una novia, que aunque fue abandonada, y aunque, como dice, aunque tu madre tu madre te abandonare, yo nunca te dejaré, dice el Señor. Y entonces dice que Dios dijo a Israel, su esposa figurada, que bajo su cuidado llegó a ser hermosa en extremo. Cuando Dios la encontró por primera vez, o sea, el pueblo de Israel, nadie lo consideró hermosa, o sea, el pueblo de Israel. Era una niña desechada y abandonada para que muriera. Pero a medida que Dios se ocupaba de ella, se hacía cada vez más hermosa, hasta que se convirtió en el tema de conversación del mundo. Esto fue particularmente cierto en tiempos de los primeros reyes hebreos, bajo David y Salomón. La reina de Saba incluso hizo un viaje especial para ver por sí misma el esplendor de Israel y la sabiduría de ¿quién? De Salomón. Y sin embargo, la belleza de Israel era un don de Dios, era hermosa y dice, y atraía a la atención de las naciones, precisamente porque esta era su esposa. O sea, era la esposa de quién? De Dios. Dios dice que su belleza era perfecta, así como también el esplendor que Dios le había dado en su belleza. Digamos, las alhajas con que ella dice con que Dios dice que la vistió, que la puso, usted lee el relato bíblico, ahí va a hablarle de alhajas y que la atavió, que le puso piercings en la, no, sino que
Eso es algo que nos está hablando de algo como algo figurado, no es que es literal y que verdaderamente así fue que Dios atavió al pueblo de Israel, a la nación del pueblo de Israel, no. Dios la atavió, ¿con qué la atavió Dios al pueblo de Israel? Con sus mandamientos, normas, estatutos, y le dio leyes gubernamentales, le puso rey porque ellos pidieron rey, y él dijo, bueno, el rey se los voy a elegir yo a ustedes, no ustedes lo van a elegir, yo les voy a elegir rey. Y le puso un sistema gubernamental, los puso bien y les dio mandamientos, normas y estatutos que no los tenían los otros pueblos. Y entonces por eso la reina de Saba decía, voy a mirar la sabiduría de Salomón, y ella encontró que ese rey le tenía muy buenas casas a los soldados y muy bueno todo, y tenía unas buenas casas, una buena mansión, tenía el templo, el del templo para Dios, y le dio todo esto al pueblo de Israel. Todo esto era lo que se dice ahí acerca de lo que, cómo la atavió. O sea, la atavió con una buena enseñanza, con unos buenos mandamientos, o sea, con todo para que fuera un pueblo especial y santo. Pero esto es lo que no quiere decir esto. Entonces, dice que este es un tema recurrente en la Biblia. La esposa de Dios es hermosa, no por mérito propio, sino porque Dios la ha hecho objeto de su favor. O sea, le dio todo. O sea, tuvo una confianza grande que le dio este maravilloso mensaje. Entonces, para que se lo diera a todos los pueblos. Todo estaba bien dice, hasta el siguiente versículo de Ezequiel 16. Pero como fiaste en tu hermosura, te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron para ser de ellos. Entonces, Israel no guardó los mandamientos, no guardó las normas, no guardó los estatutos. Fue un pueblo infiel. El rey se estableció. Salomón tuvo otras mujeres que Dios le dijo al pueblo de Israel, no te unas en yugos desiguales. Y entonces, ¿qué pasó con Salomón? Se unió con otras mujeres y lo llevaron a adorar a dioses ajenos. Incumplió los mandamientos de Dios. Entonces, por eso, hoy digamos, ya la novia somos la iglesia adventista del séptimo día. Y nos dio también mandamientos, normas, estatutos, un sistema gubernamental, una iglesia bien organizada, con un gobierno, con un nombre. Nos dio los mandamientos, las normas, los estatutos. Tenemos 28 creencias en 6 doctrinas. Tenemos un conocimiento profético mucho, pero también podemos estar como el pueblo de Israel de antaño. Nos estamos apartando del verdadero mensaje. Nos estamos apartando de la verdadera gloria que Dios nos quiere dar. Y entonces tenemos también nosotros como pueblo, como la novia. Entonces nosotros somos el Israel espiritual y somos la iglesia adventista, y por lo tanto este estudio es para nosotros. Entonces la novia hermosa, o sea, la iglesia adventista tiene un mensaje hermoso, como el que estamos predicando, pero muchas veces en los sermones en la iglesia no los dan. Y tal vez estas lecciones de escuela sabática no los tocan a profundidad como debe de ser. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos este canal Adventista Sana Doctrina, está predicando un mensaje y quiere predicar la verdad como debe ser. Entonces, la novia hermosa, tenemos todo una doctrina hermosa, 28 creencias y 6 doctrinas. Tenemos los mandamientos de Dios, guardamos el sábado. Somos el pueblo de Israel, ¿es qué? Espiritual. Entonces somos una novia que Dios nos atavió con lo mejor, con las mejores doctrinas, con la mejor palabra, con todo. Pero la esposa se volvió, o sea, el pueblo de Israel se volvió una ramera. ¿Cómo? Se volvió una ramera. Ahora la iglesia adventista, no. No, yo no estaba hablando, ni lo voy a aplicar esto a la iglesia adventista. Sino que la iglesia se volvió una ramera. O la esposa ramera de Oseas. ¿La esposa ramera de quién? De Oseas. Dios le había dicho a los profetas que no tomaran mujeres rameras.
Pero Dios quería dar una ilustración acerca de cómo se había apartado el pueblo de Israel verdaderamente de qué, de Dios. Y le dijo a Oseas, dijo, ve y coge una mujer ramera, una mujer que se acuesta con el uno, con el otro y con el otro y con el otro, y es una ramera y le encanta el rameraje, para mostrarle al pueblo de Israel todas las cosas que él había dejado. O sea, era la esposa, pero se había convertido en una ¿qué? En una ramera. Entonces, en Oseas capítulo 1, versículo 2, nos dice de la siguiente manera. Oseas capítulo 1, versículo 2 nos dice de la siguiente manera. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria, hijo de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. O sea, la tierra se estaba apartando ¿de quién? De Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Entonces vemos que esto nos ilustra, y esto fue real, esto de la mujer que Oseas tomó, no fue una mujer que no fue real, esto fue real. Los hijos existieron y están escritos ahí, y es verdaderamente, y él sí fue a tomar una mujer ramera. ¿Por qué? Para que lo viera el pueblo de Israel, y como ellos se ofendían por eso, porque un profeta no podía tomar una mujer ramera, entonces, para que si le hacían el reclamo y le hicieron el reclamo, entonces le dijera, así como usted, como yo tomo una mujer ramera, ustedes te han vuelto también, ¿qué? Una ramera. ¿El pueblo de quién? De Israel. Entonces, vemos que esto es tomado en el matrimonio. O sea, el pueblo de Israel se había prostituido. Se había apartado verdaderamente de quién, de Dios. Y el Apocalipsis capítulo 17 nos habla de esta mujer ramera. En Apocalipsis capítulo 17 nos habla de esta mujer ramera. Esta mujer ramera dice aquí en el versículo 17, 1 y 2. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y dice el versículo 2, que decía, entonces, ¿quién es esta mujer ramera? La Biblia revela que los errores de Israel del Antiguo Testamento serían repetidos en gran medida por la iglesia cristiana. Cuando en el 203, año 203 después de Cristo, Constantino se convierte al cristianismo, entre comillas. Dice que vio una cruz y dijo que con eso iba a vencer. Y entonces que tenía que volverse cristiano. Y del 203 al 213 hubo una masacre tremenda. Mataron a los cristianos. Y en el 213 aparece Constantino. Y hizo una mezcla. O sea, el diablo, viendo que no podía acabar con el cristianismo y que entre más cristianos mataba, más. Entonces hubo una mezcla entre la iglesia cristiana y el Estado. Se unieron. A esto a algunos no les pareció, pero a otros sí les pareció. Y entonces, preocupado por la creencia, dice aquí, la Biblia revela que los errores del antiguo Israel del Testamento se repitieron en gran medida por la iglesia cristiana. El pueblo que había hecho pacto con Dios se descarrió antes del exilio al adoptar las prácticas idolatras de las naciones paganas vecinas. Preocupado por la creciente tensión dentro de la iglesia sobre la idea de Arrio, Constantino convocó e intervino en el concilio de Nicea. Entonces vemos que allá se mezcló el gobierno, o sea, hubo una mezcla entre el Estado, entre la iglesia y el Estado. Y vemos, esto ocurrió en este tiempo. En el año 321 y todo esto, y comenzaron a hacer días que no eran de acuerdo, como el día del sol y muchas otras prácticas.
y adoración de imágenes y muchas cosas. Entonces, la iglesia cristiana comenzó ¿a qué? A corromperse. Y en el tiempo de Israel también la misma cosa sucedió. El pueblo de Israel también comenzó a creer en estas cuestiones idólatras de las otras naciones. Los reyes, como Acab, se casó con una mujer llamada Jezabel y corrompió a la ¿qué? A la nación. Y después de Cristo, la iglesia cristiana también comenzó ¿a qué? A corromperse en el tiempo de Constantino, que comenzaron a aceptar las cuestiones que decía este emperador romano. Y entonces, así comenzó a prostituirse la ¿qué? La iglesia. Entonces, por eso la esposa ramera de Oseas. Y aunque era ramera y aunque la iglesia era ramera, Dios ha querido siempre que la iglesia deje de ser ¿qué? Ramera. Y por eso hoy en día ha surgido la iglesia adventista del séptimo día. Por eso la iglesia adventista del séptimo día no es ramera. Y no es la iglesia de Apocalipsis 17. Entonces, antes nosotros como iglesia tenemos que dar un mensaje que salgan de este sistema que comenzó desde Constantino y hoy en día es la iglesia católica romana o el sistema católico romano. Y Dios le envía un mensaje a todos y cada uno de los que están con estas idolatrías, con esas imágenes, que haciendo memoria de la muerte de Jesús y recorriendo las calles de Colombia y en muchas partes, reviviendo en Roma y en todo el mundo, reviviendo dizque la muerte de Cristo y los azotes, porque a los romanos les encanta matar a Cristo, a todo, cada año lo matan. Y si viniera, lo mataban y lo mataban verdaderamente literal. Si viniera Cristo y volviera y tomara forma humana, volvían y lo mataban, porque es que se encantan los romanos. Los romanos encantan matar a Cristo. Dios no dice, Jesús no dijo que tenían que hacer un recordatorio de eso. Y entonces hoy la iglesia, que era cristiana y los obispos y toda esta gente eran cristianos, pero se volvió ramera. Y por eso hoy Dios tiene una iglesia en esta tierra y se llama la iglesia adventista del séptimo día, porque la vistió con sus doctrinas, con sus creencias, con el nombre le puso adventista del séptimo día. Esto es un nombre de Dios, no es un nombre inventado por los hombres, es un nombre inspirado por Dios. Y entonces dice aquí que esta iglesia, y Apocalipsis 18 del 1 al 4 nos está diciendo de la siguiente manera: después de esto vi a otro ángel. Este ángel es la iglesia adventista del séptimo día, cuando reciban la lluvia tardía. Pero también tenemos que dejar muchas costumbres y muchas cosas que quieren penetrar en la iglesia adventista del séptimo día, que vienen de Babilonia. Y dice aquí: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue iluminada, alumbrada con su gloria, y clamó con potente voz diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados, ni recibáis partes de sus plagas. Este mensaje es el que tiene que dar la iglesia adventista. Decirle a los hijos de Dios que sabemos que en todas las iglesias, en la iglesia católica romana o el sistema, y en la iglesia católica romana y en los sistemas de las hijas de Babilonia, que son muchos, hay hijos de Dios y hay que darles un mensaje, y que allá están fornicando y que allá están adulterando la palabra de Dios, y que no están dando un mensaje como debe de ser, y que están guardando un día espurio, y que van a guardar un día espurio y que lo van a dar por ley, y que nosotros como iglesia tenemos un mensaje claro de que salgan de allá, porque Dios les está diciendo, no la iglesia adventista. Está diciendo Dios. Dios nos dio este mensaje a la iglesia adventista, que la ramera es Babilonia, y ella tiene hijas. Ella tiene unas hijas, como lo dice en Apocalipsis 17:5. Dice de la siguiente manera: y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. O sea que la iglesia católica romana o el sistema tiene hijas, y estas hijas son los otros sistemas que guardan el ¿qué? El domingo.
Y entonces nosotros tenemos que decirle a todos estos sistemas que los hijos que están allá deben de salir de allá y unirse al pueblo de Dios, a la esposa fiel. Que salgan de este sistema que desde el año 300, del año 313, cuando se convirtió en Constantino, comenzó a corromperse y comenzó a serle infiel a Dios la iglesia cristiana, que se denominaba cristiana, y que salieron de los obispos de Roma, porque el obispo de Roma fue, la Biblia habla de obispos, y en Roma había un obispo, y este quería supremacía, y cuando el Imperio Romano cayó, se dividió en 10 fracciones, y luego los otros que quedaron, 7, le ayudaron, y especialmente el emperador de Oriente y los otros reyes que habían quedado, y se unieron y derrocaron a 3 tribus, los érulos, los vándalos y los ostrogodos, y ahí salió el cuerno pequeño, el sistema papal que conforma la iglesia, que se denomina cristiana, católica, romana, pero que está pervertida y que está haciendo beber a las naciones doctrinas falsas. ¿Doctrinas qué? Falsas. Entonces, la iglesia se volvió ramera. Pero Dios tiene un pueblo adventista del séptimo día que quiere y está dando un mensaje para que verdaderamente nos casemos con Cristo. Y no sigamos más en esa iglesia ramera. Entonces, Isaac y Rebeca, vemos otro matrimonio. O sea, el matrimonio de Israel se pervirtió, pero así la iglesia cristiana. Pero Dios siempre tiene un ¿qué? Un pueblo. Entonces, Isaac y Rebeca también es un matrimonio. Cuando Abraham, él ya estaba viejo, le hizo jurar a su criado que no le iba a tomar mujeres de las ¿qué? De las cananeas. ¿De las qué? De las cananeas. Entonces, vamos a mirar algo también importante que se me pasó en la esposa de Osea. De ejemplo, la iglesia adventista del séptimo día, hoy en día también están entrando muchas cosas de Babilonia a la iglesia. La iglesia no es Babilonia, la iglesia adventista no es Babilonia. No podemos decir que la iglesia adventista es Babilonia. Babilonia es la iglesia o el sistema católico romano y las hijas. Pero el diablo también quiere corromper la iglesia adventista. Y entonces, ¿cómo la está corrompiendo? Con música mundana. Ya hemos estudiado un tema acerca de la música, y esto lo hacen el Opus Dei, y ha infiltrado a la iglesia y entonces mandándoles música mundana. Y toman música de estos artistas de evangélicos y los cantan en plataforma. Y dicen que eso es para la gloria de Dios. Y los pastores dicen, y esto es para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios es para la gloria del diablo. Porque es que esta música no le agrada a Dios. Ni con batería, ni con guitarra eléctrica. Ni tampoco con tambores. Ni tampoco con elementos de percusión, ni con acordeón, ni nada de eso. Todo eso es música, son cosas que se hicieron para cantar música mundana y para el rock y todo eso. Pero hoy han querido, entonces la iglesia no es Babilonia, pero quiere con cosas de Babilonia, que también celebran que el día de la madre, que el día del papá, que el día del árbol, que el día de la mujer, que el día de todas estas cosas. Y en el sábado, es que el sábado no es para celebrar esas cosas. Si quieren celebrar el Día de la Mujer y quieren celebrar el Día de la Madre y del Padre, hágalo el domingo o el lunes o el martes y hágalo fuera de la iglesia, porque es que el sábado es para ir a la iglesia a adorar a Dios. Ese sábado es santo, por eso llamamos iglesia adventista del séptimo día. Y por eso nosotros no tenemos que estar con esas cosas mundanas y de Babilonia. O que cumpleaños y que yo no sé qué y que yo no sé cuántas. Todas esas cosas son mundanales y vienen de Babilonia. Que los dramas, que dramatizados, que contándole a los niños con dramas y que con yo no sé qué,
todo eso viene del diablo, de la serpiente antigua, que tomó como medio de la serpiente, y ponen que es que muñequitos a hablar y que yo no sé qué, y que mujeres disfrazadas, y como un dramatizado y como una novela. Elena G. White dice que eso es diabólico y que eso no se puede hacer en la plataforma y en los sábados en la iglesia. Entonces, también la iglesia está corrompiéndose con esto, pero la iglesia no es Babilonia. Pero hay muchas personas que quieren traer las cosas de Babilonia a la iglesia. Y por eso nosotros no podemos dejar esto. No podemos dejar de hacer esto. Y tenemos que denunciarlo por medio de estos canales, porque en la iglesia uno habla y no ponen atención. Y en la iglesia uno habla y ya le dicen a uno que es fanático, que es extremista o que es reformista y que yo no sé qué. Pero porque les dicen la verdad. Así le decían a los profetas en el Antiguo Testamento. Y así le dijeron a Jesús. Y querían mostrarle a la iglesia que los fariseos y escribas que Jesús tenía una falsa doctrina. Hoy en día las personas que estamos reprendiendo a la iglesia, diciéndole que no con esas costumbres babilónicas, ponen que pastores solteros, ponen que diáconos solteros, ponen que jóvenes, que diáconos jóvenes, donde la Biblia dice que el diácono debe ser casado, que el anciano debe ser casado, que el pastor debe ser casado. Y todo eso que es de allá de Babilonia lo han querido meter, que pastoras, que nombrar ancianos, todo eso lo quieren meter ¿a dónde? A la iglesia. Y entonces no les gusta a estos que quieren hacer esto en la iglesia. Entonces, por eso nosotros tenemos que ser verdaderamente ¿qué? Cristianos. Y la iglesia adventista entonces la compara a Dios como un matrimonio y debemos dejar de ser infieles, porque Dios nos tiene mucha confianza a nosotros como iglesia adventista y nos dio un mensaje muy hermoso. Entonces, Isaac también lo compara con el matrimonio, Isaac y Rebeca. Entonces, como les iba diciendo, Abraham tomó a su siervo, al mayordomo de él, un hombre, y le dijo, y lo juramentó, metiendo la mano por su muslo, y le dijo que no le tomara mujeres ¿de qué? De las cananeas. ¿Por qué? Porque Abraham sabía que si le tomaba mujeres de las cananeas, podían ¿qué? Descarriar ¿a quién? A Isaac, y lo llevarían a adorar ¿qué? Dioses ajenos. ¿Dioses qué? Ajenos. Por eso vemos esta historia en Génesis capítulo 24. Miremos Génesis capítulo 24, 1 al 4. Y entonces era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y había bendecido a Abraham en todo, y dijo Abraham a su criado, a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de las cananeas, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. A él le digo, no vayas a tomar mujer de las cananeas. Hoy en día, el matrimonio, he oído testimonio que hombres adventistas toman y se casan con mujeres sin sin volverse a la iglesia, porque nosotros sabemos que en nuestros pueblos hay religiones, en otras religiones hay hijos de Dios, pero primero tienen que hacerse en adventistas y primero tienen que verdaderamente creer en las cosas como debe de ser para poderme yo casar con ella. Y si así hay matrimonios desiguales en la iglesia, ¿cuánto más matrimonios casándose con cananeas? Con mujeres que son de otras religiones, que no saben nada de Reforma Pro Salud, que comen como el mundo, visten como el mundo y ven como el mundo. Claro que la iglesia adventista también hay mujeres que entran y visten y comen y viven como el mundo, y pastores que visten y comen y beben como el mundo. Y hay ancianos y todas estas cosas. Pero Dios quiere que su iglesia no se case, o que sus miembros de iglesia, que sus hijos no se casen con mujeres cananeas. Porque eso hace que las personas
verdaderamente no vivan un evangelio claro. Porque hoy en día la iglesia adventista está así. Porque los pastores se casan con la primera que ven. No visten a la norma, no comen a la norma y no viven a la norma. Y entonces, como ya las hacen de comer, entonces, ¿verdad? Ellos tienen que comer lo que le hizo la mujer. Entonces, ahí está la esposa. Por eso, Isaac, Abraham era un hombre sabio y le dijo, no tomen mujeres de las cananeas porque ellos comen y viven de una manera diferente. Ellos viven de una manera diferente a la de nosotros. Ellos no restringen nada. Por lo tanto, no me vas a tomar una mujer cananea. Y por eso ustedes, mis queridos hermanos adventistas, jóvenes adventistas, que quieren de pronto casarse, miren la mujer que verdaderamente, y analicen las doctrinas de la iglesia, analicen el mensaje de la iglesia, que debe de llegar las personas todas a ser veganas. Y que debe de ser una mujer que vista la norma, con un vestido no a las rodillas, sino abajo, ahí llegándole al tobillo. Que si quiere usar un pantalón, lo utilice por debajo del vestido. Que si quiere que no se destape la parte de aquí arriba, mostrar sus pechos. No. Los bustos, no. Eso no es para mostrárselo a la gente. Eso es para taparse bien tapadita. Mire que sea una mujer consagrada. Y lo mismo la mujer, mire que sea un hombre consagrado. Que sea un hombre que estudie la Biblia, que lea la Biblia, que sea una mujer que lea la Biblia, porque a veces no leen la Biblia y no estudian la Biblia, entonces ahí está, entonces ahí hay yugos desiguales. Todo eso, o sea, un hombre tiene que, y por eso este hombre era un hombre sabio, por eso Dios nos dio doctrinas, por eso Dios dio creencias, por eso Dios dio todo y dio la Biblia, para que la estudiásemos. Entonces, por muy exclusivista que pudiera parecer su admonición, la cuestión para Abraham era espiritual, no étnica, era teológica, no nacional. Abraham conocía muy bien la degeneración moral de las prácticas religiosas cananeas, además de su culto a dioses falsos, y sabía lo fácil que sería para su hijo caer en esas prácticas si se casaba con una cananea. Y así lo mismo, así estén dentro de la iglesia una mujer o un hombre, ustedes como jóvenes tienen que mirar con quién es que se van a casar, que no va a resultar con una ¿qué? Con una cananea. Entonces, en Génesis 24, 57 nos dice de la siguiente manera. Génesis 24, 57. Génesis 24, 57 nos dice de la siguiente manera. Dice de la siguiente. Ellos respondieron, entonces llamamos a la doncella. O sea, cuando este hombre fue a conseguir la esposa de Isaac, oró al Señor para que verdaderamente Dios le diera una esposa fiel al hijo de su amo, a Isaac. Y oró al Señor, la mujer que venga y yo le diga, dame agua, y ella diga, te daré agua a ti, y sacaré agua y daré a beber a los camellos. Esa es la mujer que va a ser para Isaac. Mi querido amigo y hermano y adventista del séptimo día, órale al Señor verdaderamente para que la mujer, si es feíta, no importa, pero que esa mujer sí verdaderamente sea una mujer cristiana, para que no tengas problemas con ella, para que no haya divorcio, para que puedas llegar a vivir, como dice la palabra de Dios, hasta que la muerte los separe o hasta que venga Cristo y puedas seguir con esa esposa, ya no casados en el reino de los cielos, ni allá para tener ninguna relación íntima con ella, pero que puedas ir con ella al reino de los cielos y con tus hijos. Porque a veces, ¿qué pasa cuando uno se casa con una mujer que no estudia la Biblia y que no, que verdaderamente no se convierte verdaderamente en una cristiana? O un hombre a lo mismo. Entonces puede ser que ni los hijos, ni él, ni ella puedan ir al reino de los cielos, porque quedarán por fuera, porque viven en problemas, porque viven en una cosa, porque viven en la otra. Entonces, por eso, tienes que mirar con quién te vas a casar. Porque muchas veces uno se casó y ya se casó. Pero Dios está hablando. Y por eso nosotros, que ya estamos casados, tenemos que perdonar, tenemos que mirar lo bueno de la mujer, o la mujer mirar lo bueno para no ir porque somos imperfectos. Pero verdaderamente hay muchas cosas que un hombre debe mirar en una mujer y una mujer. Es más, debe de mirar tanto que debe ir a la casa y averiguarle a sus padres y a su madre cómo es esa hija con ellas.
con ellos. Y la mujer debe de ir, porque eso está en el espíritu de profecía, debe ir ante el papá y la mamá y decirle cómo es su hijo con usted. Y el papá y la mamá deben, porque como son creyentes adventistas, deben de decirle, este hijo es así, 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 o esta hija es así, no sabe hacer de comer, no sabe planchar, no sabe lavar ropa, no sabe hacer nada. O este hijo allá en la iglesia es un santo y aquí es esto. Debe decirle el papá y la mamá cómo es esa, para que verdaderamente haya un matrimonio feliz. Por eso vemos aquí que él le pidió dirección a Dios y estos hombres le dijeron, bueno, vamos a consultar con la Virgen, a ver, con ella, que era una mujer virgen, a ver si ella quiere irse y vivir con Isaac. Y la mujer dijo, sí, me voy y me voy a casar con Isaac. Y fue un matrimonio que vivió bien, aunque tuvieron también sus dificultades. Porque ella fue estéril y Isaac oró por ella y nacieron dos hijos, uno que se llamó Esaú, y otro que se llamó Jacob. Jacob engañó a Esaú y le robó su primogenitura y todo esto. Y hubo dificultades, pero el matrimonio vivió bien. Nunca se separó, sino que vivieron hasta que la muerte los separó y, según la Biblia, van para el reino de los cielos. El hijo no se sabe, Saúl, pero hubo uno que sí se salvó y que va para el reino, que es Jacob, que pasó a llamarse Israel. Entonces la ramera, que se prostituyó desde el año 313, cuando Constantino asumió todas estas cosas, y el concilio de Nicea, y comenzaron a meter todas esas cosas idolátricas, y después surgió el sistema papal en el año 538. Entonces, pero esta ramera será ¿qué? Juzgada. Dice Apocalipsis 1, 19, 1 al 9. Apocalipsis 19, 1 al 9 nos dice que esta ramera será juzgada. ¿Esta ramera qué? Será juzgada. Dice, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues has juzgado a la ramera, que ha corrompido a la tierra con su fornicación y has vengado la sangre de los siervos de la mano de ella, porque muchas personas han muerto en la Edad Media, murieron a manos del sistema papal con el gobierno, y en este último tiempo también muchas personas van a morir de acuerdo a lo mismo, al sistema papal unido con el gobierno y con las demás iglesias que constituyen Babilonia, van a perseguir al pueblo de Dios y lo van a matar. Entonces por eso va a ser juzgada. Dice, y otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y oraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que teméis, así pequeños como grandes. Y oí con la voz de una gran multitud, o sea, los redimidos, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decían aleluya, porque el Señor nuestro todopoderoso reina y destruyó a la ramera. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concebido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las oraciones justas de los santos. Entonces dice aquí muy claramente que habrá fiesta en el cielo porque se juzgó a la ramera. Y el ángel dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas. ¿De quién? De Dios. ¿El versículo de qué? De memoria. O sea, esto va a ocurrir. Dice, en este texto se celebran dos cosas simultáneas: el fin de la ramera y las bodas de Cristo con su esposa. ¿Cómo es posible que ambos acontecimientos sean en realidad y al mismo tiempo demostraciones del carácter justo y amoroso de Dios? Esto es importante. Lastimosamente no todos quieren dejar la ramera, no todos quieren dejar a Babilonia. Aún dentro de la iglesia adventista, como les digo, meten cosas de Babilonia en la iglesia y quieren que uno no oiga nada y que se esté calladito. Que no diga nada. Pero este canal adventista no está para eso. Está para decir la verdad. Y este canal adventista está preparando un pueblo para el reino de Dios, para que estemos allá en el cielo
y no sean destruidos como la ramera y las hijas de la ramera, que van a ser destruidas en el lago de fuego. Pero Dios no quiere que tú y yo seamos destruidos. Dios quiere que tú y yo seamos esa esposa que va a ir a celebrar esa fiesta de bodas, porque primero se casan, pero la fiesta es la mejor. Cuando uno vaya y acompaña a alguien a casarse, pues allá va y lo acompaña, pero es mejor la fiesta, la comida vegana, una comida bien buena. No con carne, ni con pollo, ni con carne roja, ni con ninguna carne, ni nada, ni con marrano, como celebran hoy en día muchas, la iglesia ramera y Babilonia y todo eso. No, la iglesia adventista un matrimonio lo debe celebrar con una comida vegana, bien sabrosa, porque nosotros debemos de llegar a ser veganos. Y en el cielo no va a haber comida de carne. Allá va todo a ser frutas, vegano, todo a ser vegano. Entonces, por eso, de aquí tenemos que volvernos veganos. Entonces, y allá nos vamos a vestir, la mujer no va a quedar descubierta arriba o con una minifalda, ahí se queda un vestido resplandeciente y blanco. La justicia de Cristo, las túnicas blancas. Entonces, allá no le podemos, ni podemos subirle a la túnica, la mujer, ni estaparse aquí arriba. Entonces, si aquí le gusta esta pareja, no puede. Entonces, va a estar aburrida. Entonces, aquí debe acostumbrarse a vestirse bien. Como una novia, no como esas novias que muestran el mundo con esos escotes, no. La novia adventista que se casa debe cubrirse bien, como una mujer decente para su marido. Así como la mujer está vestida con doctrinas y mandamientos y normas y estatutos, y así debe de ser en esta iglesia, en esta tierra. Así es para el reino de los cielos. Y allá también vamos a guardar mandamientos, normas y estatutos, porque los mandamientos de Dios va a gobernar a los seres santos. Porque Dios va a tener siempre su ley. Su ley es eterna. Y sus normas son eternas. Dios no varía, lo estudiábamos en la lección pasada. Ni muda lo que dice. La verdad es completa y es eterna. Entonces, por eso vemos aquí claramente la destrucción de la ramera. Pero en Apocalipsis capítulo 21, versículos del 1 al 4 nos dice de la siguiente manera. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. ¿Cómo? Su Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, la decisión es tuya. ¿Quieres ser la esposa de Cristo? Debes de acostumbrarte a vivir aquí con sus normas y estatutos y mandamientos. No debes de extraviarte con doctrinas o con normas o con cosas del mundo e idolatrías o fiestas mundanas o música mundana. Porque Dios viene a buscar un pueblo que sea fiel. Entonces, eso es lo que dice. La ramera va a ser juzgada. Y todos aquellos que se unan con la ramera, asisten dentro de la iglesia adventista y fuera de la iglesia adventista. Si no, verdaderamente no aceptamos el mensaje como Dios dice que lo debemos de aceptar. Entonces, por ejemplo, aunque las bodas de Canaán, hubieron varias bodas, y vemos la boda de Canaán, vemos también en Mateo 21, del 1 al 14, vemos la fiesta de un rey que mandó a buscar, pero que nadie quería ir. El uno se fue a la labranza, el otro se fue a otras cosas, y más sin embargo Jesús dijo, vayan por los vallados, busquen a todos y tráiganlos, porque la fiesta tiene que celebrarse. Y Dios quiere que nosotros vamos a todas partes a buscar las personas por medio de este canal Adventista Sana Doctrina. Dios está buscando las personas que quieran estar con Él en estas bodas. Y vemos claramente que en Mateo capítulo 25, del 1 al 13, nos habla de las insensatas,
de las dos. Vamos a mirar qué nos dice Mateo capítulo 25. Miremos lo que nos dice Mateo capítulo 25. Dice, y entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando las lámparas salieron a recibir al esposo. Pero 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. ¿En qué lugar quieres tú estar? ¿Quieres estar entre las insensatas o quieres estar entre las sensatas? ¿Quieren tener la que reciba la lluvia tardía del Espíritu Santo obedeciendo cabalmente al mensaje? Porque es que hay que obedecer al mensaje. Cristo es el Salvador, pero Cristo tiene un mensaje y todo el que verdaderamente ponga un fundamento debe ponerle un fundamento en el mensaje de Cristo que tiene hoy para la iglesia adventista del séptimo día con el don profético que Dios le dio a Elena G. de White. Y por eso tenemos que estudiar ambos, a la Biblia y el espíritu de profecía. Los que creemos verdaderamente en esto. Yo creo que la iglesia adventista tiene el don profético y que se lo dio a Elena G. de White, por eso estudio estos libros y por eso veo ahí la verdad profética y la veo en la Biblia y la veo en el espíritu de profecía y cómo debo de vivir, cómo debo de ser para poder ir al cielo, si quiero ir al cielo y pedirle mucho a Dios en oración y entonces no ser de esas vírgenes insensatas que cuando no pudieron recibir la lluvia tardía quedaron por fuera. Hoy muchas personas de la iglesia adventista podrán quedar por fuera porque no obedecieron al mensaje y fueron duros de cerviz para obedecer al mensaje. Y dice aquí, entonces vemos las bodas de Canaán también cuando estaba la Virgen María. En aquel entonces ya había tenido sus cuestiones con José, pero no tenía hijos. Entonces María estaba en una fiesta, en unas bodas. Jesús apoya el matrimonio y fue a esa boda y le dijo María, se acabó el vino. Y le dijo, mujer, ¿qué tengo que ver yo con esto? Pero más sin embargo María le dijo a las personas, a los que servían el vino, a los que estaban de sirvientes, dijo, hagan todo lo que él les diga. Y Jesús les dijo, junten esas tinajas, 6 tinajas, y las juntaron y le dijo, écheles agua. Y le dijo, vaya y denle al maestresala. Y el maestresala dijo, ¿cómo es que usted llamó al novio y le dijo, ¿cómo es que usted nos da el vino que más diferente y dejó el mejor vino para esta ocasión? El mejor vino es las doctrinas y la creencia bíblica que Dios nos dejó en su palabra. La verdadera doctrina, la verdadera palabra está en la Biblia y no tiene adulteración. Los hombres quieren adulterar la palabra, pero el que busca la verdad con el poder del Espíritu Santo, Dios se la ilumina y Dios se la da. Pero claro, podrán tacharlo como querían tachar a Jesús, de que era un falso, pero Cristo era verdadero. Y así pueden quererlo a uno, rechazar y decir que uno es un falso, pero debemos de vivir como dice la palabra del Señor. El matrimonio es una ilustración muy linda y es hasta que la muerte nos separe aquí en esta tierra. Pero el matrimonio con Cristo nunca nos va a separar de Él, porque para Cristo, el que está muerto y murió en Cristo, para Él vive y vivirá cuando Cristo venga y lo resucitará y lo transformará y lo llevará al reino de los cielos. Y allá vamos a beber también el vino de uva, la cena del Señor. La vamos a disfrutar también ¿en dónde? En el cielo con nuestro Señor Jesucristo, como lo hicieron los discípulos en esta tierra. Nosotros también nos vamos a dar este gran banquete con el Señor en el reino de los cielos. Pero es una elección tuya, mi querido amigo y hermano y familiar que me escuchas. Debes de dejar el mundo, debes de dejar las cosas malas. La palabra de Cristo proporcionó una amplia provisión para la fiesta. Así de abundante es la provisión de su gracia para borrar las iniquidades de los hombres y para renovar y sostener el alma. Elena de White añade al respeto,
No hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Aunque las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Amos 3:7 y Deuteronomios 29:29. Dios nos ha dado estas cosas y su bendición acompañará al estudio reverente con oración de las escrituras proféticas. Debemos de estudiar, mis queridos amigos y hermanos, y mujeres y personas que muchas veces no leen la Biblia en la casa. Por eso a veces no tenemos un conocimiento pleno y no podemos vivir verdaderamente con nuestra pareja como debe de ser, porque no leemos ni siquiera la Biblia. Pero debemos de leer la palabra de Dios. Ahí está la salvación. Cristo es el Salvador, pero aquí en la Biblia hay unas doctrinas. Ahí nos enseña cómo debemos de andar y cómo debemos de vivir y prepararnos como novia y esposa para el reino de los cielos de Cristo, para que vamos a celebrar esa fiesta de bodas en el reino de los cielos y no quedemos aquí para la destrucción. Pero la decisión es tuya. Suscríbete al canal Adventista Sana Doctrina para que te sigan llegando estos temas tan maravillosos, tan lindos y estos repasos de lección. Imágenes tomadas desde el matrimonio. El matrimonio es algo importante. Dios quiere tener una relación íntima contigo para morar contigo en el reino de ¿qué? De los cielos. Y allá vamos a tener una relación íntima con Jesús. Vamos a adorarlo, vamos a estar con Él y Él estará con nosotros en esta tierra. Él va a trasladar su reino para acá cuando Él haga tierra nueva y cielo nuevo. Y Él va a estar aquí con nosotros. Y de aquí vamos a ir a otros mundos. ¡Qué bendición! ¿Quieres disfrutar de ese reino de los cielos, mi querido amigo y hermano adventista, y de otras denominaciones que van a escuchar este mensaje, y mis familiares? La decisión es tuya. Cristo te ama, y por eso te dice que salgas de estos sistemas. Salid de ella, pueblo mío, de Babilonia y de las hijas de Babilonia. Iglesia adventista, no te sigas contaminando con estas cosas de Babilonia, porque en la iglesia adventista es la iglesia de Dios, y Dios la vistió como vistió al pueblo de Israel, con unas doctrinas sanas, con una enseñanza sana, con una enseñanza bíblica perfecta, para que le demos un conocimiento al mundo y ellos puedan salir de allá y puedan unirse al pueblo de Dios. Que Dios te bendiga y haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Dios ponga en ti paz y te prospere espiritualmente. Y antes de terminar este tema, comparte este tema, compártelo, mándalo a todo el mundo, a toda parte. Suscríbete al canal Adventista Sana Doctrina si te ha gustado este tema. Y te pido que antes de terminar este tema, inclinemos el rostro para que le demos gracias a Dios por este tema. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria, gracias te damos por este maravilloso tema que nos has dado. Gracias por esta bendición espiritual en esta hora. Padre misericordioso, te pedimos, Señor, que sea de gran bendición para todos y cada uno de los que escuchemos y oigamos este tema a través de este video, que lo veamos y lo escuchemos y que le pongamos harta atención, Padre misericordioso, para que podamos vivir una vida cristiana y podamos llegar a ser la esposa tuya, Señor, para poder ir a celebrar esa fiesta de bodas en el reino de los cielos. Ayúdanos, pues, Padre misericordioso, para salir totalmente de Babilonia y no vivir más en ella, ni hacer las cosas de ella, y que podamos predicar un evangelio puro y perfecto, la iglesia adventista, y saquemos de estas denominaciones falsas a los hijos que están allá, porque tú dices, Señor, que ya tienes hijos y muchos, y que deben de oír el mensaje para que salgan de estas doctrinas y de este vino falso de doctrinas de Babilonia. Pedimos, pues, Padre misericordioso, que nos bendigas
y que nos des tu Santo Espíritu y que nos hagas aptos para el reino de los cielos. Bendícenos, Padre misericordioso, y perdona todos nuestros pecados y faltas, porque lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.